Estamos de vuelta con Giro a la Derecha. Como les había comentado en el primer segmento, vamos a estar hablando de México, porque estamos en época electoral y sabemos que en época electoral es cuando pasan las cosas más interesantes, no necesariamente positivas, pero sí interesantes de la política. Y para ello he invitado justamente el día de hoy a Arturo Herrera, economista. Bienvenido, Arturo, ¿cómo estás? Hola Esteban, me encuentro fenomenal, muy contento de estar aquí contigo, con tus escuchas aquí en tu programa. Muchas gracias, de verdad, por haber aceptado esta invitación. Y bueno, hace rato que no conversábamos, pero la situación de México lo amerita, ¿no? Y quiero que justamente empecemos por el proceso. Tú que vives allá, mira, algo que yo siempre he visto, por ejemplo, en las cifras, es que López Obrador, en medio de todo, parece ser uno de los mandatarios más populares de la región. Sin embargo, pareciera que ese liderazgo no se está transfiriendo a su candidata en este proceso, siendo Claudia Sheinbaum, ¿no? Es el apellido. Y bueno, quiero que justamente nos des qué percepción tienes tú que vives allá, más allá de los estudios de opinión. ¿Realmente esto es así? ¿Vemos a una candidatura de Morena en esta oportunidad un poco más débil de lo que fue la de López Obrador en el pasado? Definitivamente la candidatura actual de Claudia Sheinbaum, que es la representante de Morena, es mucho más débil que la que tuvo Andrés Manuel en 2018. ¿Por qué? Porque en 2018 hubo un descontento general por el partido que estaba gobernando en ese momento, que era el PRI. Y mucha gente fue a votar por Andrés Manuel porque pensó que era el voto útil, antipriista, ¿no? O sea, fue parte de gente que lo apoyaba, fue parte de gente que estaba en contra del PRI. Eso fue lo que lo hizo tan popular. Y después de 5 años de un gobierno terrible que hemos tenido aquí en México, pues mucha gente se dio cuenta de que pues tal vez López Obrador no era tan buena idea e incluso representa muchos de los viejos vicios que tanto se le acachan al PRI. Entonces, por eso mismo yo no pienso que sea tan popular la nueva candidata. Ahora, tú mencionaste algo muy interesante, que a pesar de todo, Andrés Manuel es muy popular. Recientemente aquí en México, un par de cuentas en Twitter, una que se llama Click the Go y la otra, no me acuerdo su nombre, te soy sincero, voy a tener que buscarla, revelaron una especie de conspiración en encuestadoras de aquí. Descubrieron que las encuestadoras estaban agarrando segmentos poblacionales que tienden a favorecer a López Obrador. Es decir, comenzaron a encuestar gente de clase social de bajos ingresos en zonas marginadas y a gente adultos mayores, que son los principales beneficiarios de los programas sociales de Andrés Manuel. Entonces hay un sesgo muy grande en las encuestas y de hecho si tú buscas encuestas actuales sobre la carrera presidencial, ves a la candidata del oficialismo con 30 puntos arriba respecto a la oposición, y esas cifras son bastante irreales por lo que te estoy comentando. Entiendo. Ahora fíjate, hay un tema que quizás, me imagino que por supuesto en México habrá tenido mucho más revuelo, y por eso le coloco también ese cintillo, ¿no?, que estás viendo allí. Porque bueno, han habido ya varias denuncias, y no te estoy hablando de periodistas mexicanos, no te estoy hablando de políticos de oposición, no te estoy hablando de gente que de una u otra manera tenga algo personal en contra de López Obrador, sino de agencias, ¿no? Por ejemplo, como la DEA, que hablan de unos presuntos nexos, ¿no?, del narcotráfico con el presidente de México. ¿Esto tú crees que ha tenido o que pueda tener algún revuelo justamente en este proceso de campaña presidencial, Arturo? De que pueda tener revuelo, sí, sí, está teniendo revuelo. Sin embargo, estas relaciones con el crimen organizado que bien dice la DEA, van en beneficio de López Obrador. ¿Por qué? Porque son muchos pueblos actualmente en México, ciudades que están desgraciadamente controladas por el crimen organizado, por el narcotráfico, y ellos son los que llevan a la gente a votar a las casillas, ellos son los que destruyen boletas y casillas en caso de que la casilla se vea como que es muy favorable a la oposición. Eso fue lo que pasó justamente en el 2021. Por eso Morena conservó bastante de la Cámara de Diputados, a pesar de que ya había un desgaste natural por su forma de gobernar. Entonces, sí le va a pegar mediáticamente a nivel internacional sobre todo, pero a nivel interno simplemente es una forma de meter miedo a la población, por desgracia. Es decir, es el presidente del narco y la candidata del narco. Entonces, hay un miedo intrínseco en este momento aquí en México por eso. Otra cuestión, Arturo, que he leído mucho en redes sociales es que López Obrador aparentemente está cometiendo muchas irregularidades que un presidente en este proceso no debería cometer. De hecho, incluso, bueno, tú sabes porque nos vimos allá en persona, yo estuve en México antes del inicio oficial, ¿no?, de la campaña presidencial, y yo estaba hablando con uno de los taxistas, ¿no? Y bueno, se notaba, por cierto, en Ciudad de México el rechazo que le tenía al gobierno. Y él me explicaba que justamente López Obrador estaba haciendo campaña antes
antes, ¿no? De las fechas correspondientes. Esa, entre otras tantas irregularidades que he leído. ¿Nos puedes confirmar o corroborar que esto es así? O sea, que el gobierno está llevando a cabo quizás políticas sucias o que no son legales. Sí, en México el tema electoral está sumamente regulado. Es decir, hay tiempos en los que se puede hacer, en que los partidos y los candidatos a los partidos pueden hacer campaña. Y una de las regulaciones más fuertes hace referencia a la intromisión gubernamental en elecciones, es decir, usar presupuesto público para promover candidatos o que las figuras funcionarios públicos, como el presidente de México, usen su puesto para promover candidatos. Y es justamente el caso de Andrés Manuel, que no ha parado de en sus famosísimas conferencias mañaneras, que es un cómico mágico musical, le decimos acá en México, donde hace chistes, revela datos sensibles de los que los critican. Ahí tú has salido, de hecho. Sí, yo salgo recientemente, o sea, te estoy diciendo de ayer, hubo un escándalo donde exhibieron a una periodista y la despidieron de su medio de comunicación porque salió ahí en la mañanera. Muy mal el medio de comunicación por haberla despedido, pero fue justamente por presiones del presidente. Entonces, en este show, él ha estado promoviendo a su candidata, que es Claudia Sheinbaum, y ha estado denostando constantemente a la oposición, y esto es completamente ilegal en México. Y dentro de las leyes electorales que tenemos, incluso puede dar pie a que se anule la elección. Ahora, justamente con eso que me estás diciendo, que es algo ilegal, ¿no? ¿Qué han hecho las instituciones para evitarlo? ¿O no se ha hecho absolutamente nada? ¿Ya están todas corrompidas? Sí se han hecho, sobre todo el INE de la mano con el Tribunal Electoral, sí mandan oficios, por decirlo así, para que el presidente baje tweets, baje videos, acate medidas cautelares, pero realmente yo creo que al Instituto Electoral local le hacen falta muchos dientes, porque el presidente desde que entró prácticamente ha estado violando la ley electoral. Correcto. Y parece que no tiene ningún efecto. Sí ha tomado muchas instituciones, algunas otras se han quitado de sus garras, como lo es, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia, pero actualmente el INE tiene una presidenta, a pesar de que el INE es un órgano colegiado, por decirlo así, es decir, tiene varias personas que están involucradas y no es un organismo unipersonal donde la presidenta mande. Esta presidenta sí es favorable a López Obrador, fue propuesta justamente por el equipo de López Obrador. Entonces tenemos, digamos, un sesgo en las instituciones que están inclinadas a favor del protodictador en turno. Así es. Quiero hablar justamente ahora de la alternativa, ¿no? Porque hemos visto que Xochitl, es que se llama, justamente es quien hoy los partidos de oposición llevan como abanderada para este proceso. Primero, ¿tú le ves oportunidades reales de ganar? Y segundo, si es así, realmente, ¿qué tan alternativa representa ella y sus propuestas y sus ideas al modelo actual? Porque algo que yo veo mucho en Latinoamérica, Arturo, y es muy lamentable, es que realmente, bueno, tenemos a estos izquierdistas, pero la alternativa son quizás unos izquierdistas light, ¿no? No hay gente que crea en realmente modelos opuestos. Entonces, ese es el caso de Xochitl, por ejemplo. Desgraciadamente, sí, Esteban, ese es el caso de Xochitl. Estamos hablando de votar entre... Las dos opciones en México actualmente son, ¿votas por una izquierda dictatorial o votas por una izquierda light? Yo creo que sí tiene posibilidades de ganar. En México, la clase media, desde el año 1994 aproximadamente, es la que ha estado decidiendo a los presidentes, a pesar de que los partidos tengan estructura y demás, es la clase media finalmente la que representa cerca del 30% del electorado, la que vota para darle el triunfo a determinado candidato. En México no ha sido tan fácil tratar como de predecir las elecciones, de hecho la continuidad ha sido muy difícil. El PAN ganó en el año 2000 por la clase media, volvió a ganar en 2006 con pincitas por la clase media, en el 2012 Peña ganó por la clase media y en el 2018 Andrés Manuel López Obrador ganó justamente por la clase media. Xochitl sí tiene oportunidades reales de ganar. Ahora, sobre qué tan diferente es de Claudia Sheinbaum, no hay mucha diferencia. La gran diferencia que yo veo es en sus propuestas de seguridad, mientras Claudia Sheinbaum propone, por ejemplo, seguir dándoles abrazos al crimen organizado, a los narcotraficantes, a los que extorsionan, a los que drogan a nuestras familias, Xochitl sí propone volver a enfrentarlos directamente, ¿no? Sí propone una estrategia de seguridad para acabar con el crimen organizado. Sheinbaum simplemente dice que no, que va a seguir regalando dinero para que la gente no se haga pues delincuente, cosa que ya vimos en estos 6 años que no ha funcionado de absolutamente nada. Y ahora sí, pues dices, no hay una alternativa real, desgraciadamente no, en el sentido de propuestas, pero
ahorita por lo que vamos a salir a votar los mexicanos en este 2024 va a ser por seguir conservando la democracia joven que tenemos, que en México tiene cerca de, más o menos desde 1996, Sí. tiene casi unos 30 años de democracia, casi unos 30 años de democracia, o votar por continuidad de este régimen que ha estado en contra de las instituciones democráticas, que está en contra de la Suprema Corte de Justicia, y que si ahora sí votamos por este régimen, básicamente sería entregar a México a una dictadura partidista otra vez. Sí, no, en definitiva, y al final acá lo que importa es el respeto a las instituciones. Y por cierto, me llama mucho la atención la similitud, eso, digamos, de la propuesta, ¿no? Que tiene Claudia con Gustavo Petro respecto a eso de darle besitos y abrazos a los criminales, porque eso es lo que ha promovido también el guerrillero en Colombia. Fíjate que hubo una figura que por lo menos a nivel de redes sonó mucho, no me recuerdo su nombre, pero él sigue siendo, creo que candidato presidencial, es alguien que fue actor, un hombre, es de derecha, digamos, bastante radical, no sé si sabes a quién me refiero, Sí, pero es Eduardo Verástegui. Eduardo Verástegui, ese mismo. Él realmente no tiene oportunidad de hacer algo en estas elecciones, quizás lo está haciendo para las próximas elecciones. ¿Tú crees que alguien como él, quizás no él, pero alguien como él, que se alinee más con las ideas de derecha sin tanta pena, pueda eventualmente, no en estas elecciones, ya creo que quedó claro, pero pueda eventualmente presentar un proyecto a los mexicanos y que los mexicanos lo consigan atractivo? Yo creo que no. En el caso de Eduardo Verástegui, para nada, no consiguió las firmas suficientes para ser candidato independiente. Entonces eso ya te habla del rechazo o digamos, la militancia de qué tanto la población mexicana lo quiere. Claro. Desgraciadamente en México, pues, no, bueno, no desgraciadamente, más bien en México la cuestión religiosa no mueve mucho en las elecciones, ¿no? No es algo que realmente impacte. Entonces, y en el caso de Verástegui, en vez de hablar, digamos, de un tema de bajos impuestos, del mercado, de seguridad, se enfocó en el nicho religioso. Yo creo que Claro. ahí fue su gran fracaso. Es decir, no tengo nada en contra de la religión católica, yo me considero cristiano, no soy católico. Sin embargo, creo que hablarle nada más por el tema religioso a la gente es un error, ¿no? Sí. Finalmente se tiene que hablar de propuestas, se tiene que hablar de economía, no solo te puedes abocar a la religión. Quien veo en este sentido mucho más preparado para una contienda electoral ya en el futuro, porque en los tiempos de hoy ya no podemos meter más candidatos, sería el caso del empresario Salinas Pliego. A mí me parece la única, digamos, con esa línea más liberal, más que derecha liberal. Claro, entiendo. Fíjate que uno de los temas que también, por lo menos en la región, acá incluso en los Estados Unidos también se utilizó para estados como el estado de la Florida, era justamente el tema, Arturo, de Venezuela, ¿no? Esto de una u otra manera ha generado algo de qué hablar en México. O sea, vemos a la oposición comparando a López Obrador con Maduro, los vemos hablando del éxodo masivo de venezolanos, que México ahora vaya que ha recibido también a bastantes venezolanos. ¿Esto es un tema de conversación en la política o es algo que se ignora por completo? Es conversación, pero al mismo tiempo es algo que se ignora. ¿Por qué? Porque pues parte de la campaña para evitar el voto de López Obrador en 2018 se basó en decir que el señor era como Chávez, que yo efectivamente creo que el señor es una especie de Chávez, una especie de Petro, ¿no? Un dictador bananero latinoamericano. Sin Sí. embargo, en estos 6 años, debido a que México pues tiene una economía bastante diversificada gracias al mal llamado neoliberalismo, México firmó el TLC, tiene Sí. una moneda de libre flotación, tenemos una banca central independiente del gobierno que no ha permitido que el gobierno imprima dinero para hacer sus gastos, se ha mantenido una economía estable. Entonces, muchos de los, digamos, AMLovers o la gente que es fan del presidente dice que es gracias al presidente, que ven que no somos Venezuela. Sin embargo, hasta donde yo tengo entendido, Venezuela no se volvió Venezuela en un sexenio, no fue Correcto. la mañana, es un proceso y yo creo que sí nos estamos encaminando a ese proceso, porque el presidente ha abrazado el crimen organizado, el Estado de Derecho está más disminuido que nunca, tenemos ya problemas con nuestros socios comerciales como con Estados Unidos por el tema del crimen organizado, entonces si seguimos este camino, yo creo que sí, efectivamente México podría convertirse en una especie de dictadura venezolana. Claro, pero no es un discurso que vende electoralmente, me quieres No, decir.
Claro, entiendo, sí, porque la gente cree que de la noche a la mañana, así como de la noche a la mañana uno no puede construir, tampoco se destruye, porque hay ciertos obstáculos, ¿no? Y Venezuela pasó, bueno, de ser un país rico, pero en 40 años de democracia, con una democracia de izquierda, pero bueno, democracia al fin, y estos individuos ya tienen 25 años gobernando, entonces evidentemente para llegar a este estado no fue de la noche a la mañana. Otro tema, Arturo, que me gustaría tocar es justamente algo que mencionaste, que es la relación con Estados Unidos. Algo que a mí me llamó mucho la atención en el proceso pasado, ¿no? Es que yo creo que López Obrador fue el único presidente que no felicitó a Joe Biden de buenas a primeras, que tiene una relación, a pesar de su ideología, tiene una relación bastante amena, dicho por él mismo y por el mismo Trump, con Donald Trump, ¿no? Y con Biden ha tenido ciertas riñas, y con los otros republicanos también, pero con Trump como que se la lleva bien. El pueblo llano, e incluso a nivel de política, Arturo, ¿qué nos dicen? Están, digamos, ellos quieren que gane Biden, ellos quieren que gane Trump, ¿y por qué? En el caso de México, acá se quiere, los que son adalid de López Obrador, los que son fan de López Obrador, apoyan justamente a Trump, porque por lo menos en el discurso, Trump fue bastante laxo con el presidente López Obrador, lo felicitaba, le decía que era un buen hombre, ¿no? Decía, a pesar de que López Obrador es socialista, dicho por el mismo Trump, considera que López Obrador es un buen hombre, entonces en ese aspecto, ¿no? Pues la verdad es que los mexicanos que son fans de López Obrador son muy fáciles de leer. ¿Por qué? Porque ellos dicen y hacen y creen absolutamente todo lo que dice el presidente. No tienen un juicio propio, no tienen ya razonamiento propio, ¿no? Abandonaron la racionalidad y la cambiaron por ideología, y su ideología no es socialismo, no es izquierda, no es derecha, su ideología es López Obrador. Si López Obrador un día se vuelve de ultraderecha, por decirlo así, van a seguirlo. Y eso es lo más grave, ¿no? Cuando el fanatismo está a la orden del día. Otro tema que a mí me llama mucho la atención y que también lo vemos en toda Latinoamérica, yo cada vez que hablo con alguien de México me tienden a decir lo mismo, es el tema de las oposiciones que, o en algunos casos colaboran con el gobierno de manera directa o indirecta, ¿no? O en otros casos, bueno, no colaboran, pero son unos ineptos, ¿no? Más allá de la presidencia que tú mismo me estás diciendo que afortunadamente Xochitl sí tiene oportunidades reales de ganar en los próximos comicios. ¿Qué se está haciendo, por ejemplo, para evitar que el Congreso vuelva a caer en manos de Morena, para evitar que la mayoría de las gobernaciones o alcaldías sean manejadas por ellos y puedan de una u otra manera destruir incluso a nivel local? ¿Realmente hay una posición bien articulada o estamos viendo una posición que está, bueno, desarticulada? Yo creo que estamos viendo una oposición que está desarticulada principalmente por el tema de las alianzas. Se aliaron 3 partidos, 2 grandes y uno muy pequeño. Y el tema cuando son partidos grandes y hacen alianzas es que a la hora de repartir candidaturas se pelean, se hacen y deshacen, no hay una coordinación suficiente, ¿no? Este tema de alianzas es algo relativamente nuevo aquí en México a ese nivel, ¿no? De partidos grandes. Antes eran más alianzas de partidos pequeños por uno grande. Y eso ha desarticulado bastante a la oposición a nivel de operación electoral. Sin embargo, lo que está bien articulado en México en este momento, yo creo, es la sociedad civil, que no es partidista. Es decir, gente que va a ejercer un voto útil para que Morena no tenga esos escaños que tú mencionas, para que no tengan esa mayoría. Es decir, si tienen que votar por el PRI, por el PAN o por otro partido, como Movimiento Ciudadano, en algunas zonas lo van a hacer para que Morena justamente no llegue. Entonces yo creo que esa organización viene más de la sociedad civil que de la oposición. Ahora, tú dices algo muy interesante, a veces colabora con el gobierno, me temo que sí. En algunos casos yo pienso que la oposición en México juega a ser una Pepsi contra la Coca-Cola. ¿A qué me refiero? A que juegan por el segundo lugar. ¿Por qué? Porque eso les garantiza tener cierto poder, cierto control, cierto ingreso presupuestario. Es decir, lo está haciendo tan mal el gobierno que la gente va a votar sin que nosotros hagamos nada. Ese es el problema que yo veo. No, y que muchas oportunidades de ser oposición también te da mucho más beneficios. A la gente a veces no lo ve, pero es así, porque tienes, digamos, los recursos, tienes cuotas de poder, pero no recibes tantos ataques como los puede recibir, por ejemplo, el gobierno. Entonces, no te desgastas tanto, no tienes que andar tan pendiente de, digamos, cuestionamientos o de cuestiones turbias que puedan surgir a tu alrededor. Mira, justamente tú me estabas hablando del tema de la seguridad, que evidentemente en México es uno de los temas centrales. Yo he conversado con gente de Latinoamérica, Arturo, por ejemplo, de Chile, el tema de la seguridad ya es primordial. En El Salvador esa ha sido la bandera de Nayib Bukele. En Venezuela en algún momento también era como que el principal problema. Entonces es un tema como que de una u otra manera tienen que buscarle soluciones a estos individuos. Sin embargo, y acá es donde te quiero preguntar,
me he dado cuenta que en varios de estos países, no El Salvador, pero por lo menos sí Chile, a los militares y a los policías que tratan de hacer cumplir las leyes, les termina cayendo el peso de la justicia, si se le puede llamar así, ¿no? Y de una u otra manera se vuelve una especie de incentivo para que los militares y los policías no hagan su trabajo. En México está pasando eso, estamos viendo unos militares y unos policías que están siendo desmoralizados y que de una u otra manera están siendo perseguidos por la justicia cuando deciden actuar, o todavía no han llegado a eso. Mira, México yo creo que es un tema más complejo. Yo entiendo en la parte de Latinoamérica, ¿no? Cuando tienen que hacer su trabajo los policías y por desgracia pues los acusan de represores cuando simplemente están haciendo su trabajo. En el tema de México, las corporaciones policíacas han sido completamente desprestigiadas. ¿Por qué? Porque tenemos, este gobierno instaló una Guardia Nacional que está hecha de militares, entonces ha estado haciendo propaganda en favor de los militares. Entonces, en este momento, los militares, a pesar de que aquí en México no hacen su trabajo porque no lo están haciendo, se pueden construir refinerías, se pueden construir trenes, se pueden construir aeropuertos y demás, cosas que no les deberían tocar a los militares, no están haciendo su labor de seguridad. O sea, no están así, de plano, no están haciendo, entonces no podemos quemarlos o decirlo, o sea, no podemos quejarnos de los derechos humanos que ellos están violentando porque realmente no están haciendo nada. O sea, están haciendo la vista gorda. Mira, es que esa estrategia, más allá del paralelismo que hice con Chile, el paralelismo está mal con Chile, ahí sí es con Venezuela. Eso fue lo que se hizo en Venezuela. En Venezuela los militares manejan las mafias, no estaban haciendo su trabajo y les daban mafias justamente para que, bueno, hicieran contrabando de gasolina, contrabando de armas, de drogas, por supuesto, y de una u otra manera, bueno, así mantuvieron a los militares felices, ¿no? Y son los que siguen manteniendo en el poder a Nicolás Maduro. Bueno, ya para ir finalizando, Arturo, digamos a nivel de lo que estamos viendo justamente en la política, ¿tú crees que los mexicanos sí entendieron en esta oportunidad lo terrible, lo malo que es votar por un modelo como el que propone Morena? O tú dices, bueno, hoy votan porque están mal, pero después si el otro gobierno lo hace mal, vuelven a votar por Morena? Yo creo que muchos sí se dieron cuenta de lo terrible, pero hay muchos que no. Hay muchos que fueron comprados, por desgracia, por becas y por pensiones que dicen, pues, para nosotros el gobierno sigue igual de mal, pero al menos en esta ocasión nos está dando dinero. Entonces, por desgracia, sí hay un sector importante de la población que piensa así, que de alguna forma son cómplices de que a los contribuyentes, a los que pagamos impuestos puntualmente, se nos expropie de nuestra riqueza para ellos tenerla. Entonces, la clase media, te digo, completamente ya se dio cuenta de que de que López Obrador y que Morena son pésimos gobernando en general, que son aliados del crimen organizado, es un narcopartido y un narcopresidente, pero lo que es las personas de escasos recursos, no, yo creo que las personas de escasos recursos sí están muy a favor todavía de Morena. ¿Por qué? Porque les están dando dinero. Claro, típico, manipulando con el estómago, ¿no? Y con los planes sociales. Bueno, de verdad que te agradezco mucho, Arturo, por haberme acompañado hoy en Giro a la Derecha. Al contrario, Esteban, un placer estar aquí, un placer conversar contigo y espero la información que te di fuera de utilidad. No, seguro que sí. Bueno, no, como siempre, no será la última vez. Muchas gracias. Bueno, era Arturo Herrera, economista, comentándonos justamente sobre el contexto político que se vive en México y parece que sí pueden haber buenas noticias en los próximos comicios. Esto ha sido todo por hoy en Giro a la Derecha con Esteban Hernández, pero nos vemos nuevamente el día de mañana por esta misma plataforma que es Contrapoder 3.0, el canal de la derecha en YouTube. Hasta mañana.